Tauro, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial de las 12 casas astrológicas para el mes de octubre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues qué gusto tenerte de vuelta. Un anuncio rapidito muy importante, este 29 de septiembre, te espero martes 29 de septiembre en un directo que voy a estar haciendo muy especial de mi corazón para ti. 8 de la noche, hora de México y Bogotá, 9 de la noche, hora de Miami, 10 de la noche, hora de Buenos Aires. Así es que aquí te espero. Igualmente voy a estar publicando la información y aquí en YouTube va pronto a aparecer el día por medio de un video que vas a poder agendarlo para ese día. Así es que te invito a que estés pendiente también a eso. Vamos a iniciar esta lectura de las 12 casas con la casa número 1 hablando acerca de tus energías para el mes. ¡Wow! Y mira que tus energías vienen fuertes con esta carta de la muerte, ¿eh? Te habla, Tauro, de una energía de transformación, de un cambio, del final de una etapa en tu vida. Ahora cuando lleguemos a la casa 12 vamos a ver si tiene que ver con un cierre de ciclo. Pero esto te habla de reinventarte. Y lo veo de esa manera, de una manera en la cual tú te vas a estar reinventando, vas a estar surgiendo de las cenizas como el ave fénix. Para algunos de ustedes esto puede representar un cambio de look, cambio de actitud, cambio de trabajo. Vamos a ver cuáles son los mensajes adicionales para ti cuando se cruzan, qué mensaje hay. Pero esto es muy bueno. Porque esto habla entonces de tener esa transformación dentro de tu alma, dentro de tu corazón que tanto has estado buscando. Y las circunstancias a tu alrededor también van a estar favorables para poder lograr todos estos cambios y estas nuevas adaptaciones que vas a tener. La casa número 2, vamos a ver el mensaje para las finanzas. ¡Wow! ¿Y cómo no? Estos cambios que tú vas a estar teniendo, esta transformación en tu vida, este nuevo inicio, puede ser una nueva oportunidad laboral, ya sea que tú estés consiguiendo un nuevo empleo o que te esté saliendo la oportunidad de vender productos, servicios, de tener tu propio emprendimiento. En las finanzas te va a traer victoria, triunfo, reconocimiento. Con esta carta del 6 de bastos. Te habla de que esos esfuerzos van a dar resultados y que el resultado financiero para ti va a ser muy positivo, muy bueno. Llega dinero aquí. Si tú también has estado tratando de conquistar, o mejor dicho, firmar un contrato con un cliente, un poquito complicado el cliente. Parece que tú vas a buscar una manera diferente, una manera distinta de acercártele a ese cliente, de cerrar esa venta y vas a lograr cerrar una gran venta y te puede tocar una muy buena comisión. Adapta, ese es el fondo, eso es lo importante. Una persona, un cliente difícil, una empresa difícil con la cual tú quieres estar haciendo negociaciones, que anteriormente había dicho que no, ahora va a estar dispuesta a hacer el negocio, dispuesta a hacer el trabajo, pero siempre y cuando venga de tu mano. Parece que este cliente quiere trabajar directamente contigo, o esta situación quiere trabajar directamente contigo. Ese es el fondo, puedes adaptarlo de diferentes maneras. Lo importante es que hay triunfo, llega dinero y ese dinero viene como una recompensa a esos cambios que tú has estado manifestando y que puede que inicien para algunos de ustedes en el mes de octubre. Vamos a ver la comunicación en la casa número 3. Salieron varias cartas, voy a quedarme nada más con una. Vamos a ver. Mira, tienes la carta del Caballero de Bastos. ¡Wow! Y me encanta cómo este Caballero de Bastos se está acercando hacia la casa 2, la casa de las finanzas. Y mira, el mensaje que me llega con esto, para algunos de ustedes, es que, te voy a decir el mensaje que colocaron mis guías. Es como que te llega un tip, te llega una información, o tienes esto que te llega, esta comunicación que te llega, tal vez para algunos de ustedes sea un sexto sentido. Tus guías, tus ángeles, Dios están a tu alrededor y te va a llegar cierta información con respecto a dinero, finanzas, que yo veo que tú vas a aprovechar cuando te llegue esa información y vas a sacarle provecho. Esto puede ser una conversación que tengas con una persona que te diga, ah, mira, Tauro, sabes que ahora se están moviendo estos productos, o que se está haciendo esto, o que se va a necesitar este tipo de servicio más adelante, o necesitamos este tipo de servicio más adelante, y eso a ti te va a dar una gran idea
que es la que tú vas a utilizar para poder generar todos estos dineros. Así es que muy atentos a las conversaciones que puedas estar teniendo en el mes de octubre, a los mensajes que te puedan estar llegando, a la comunicación, porque este caballero de bastos se dirige hacia las finanzas. Y esto yo lo veo de esa manera, como ese tip que te llega, que alguien te dice algo, te dice, hey, ¿sabes qué? El cliente ese que tú estabas tratando de cerrar o que tu empresa estaba tratando de cerrar, ahora sí está dispuesto, pero me dijo que quiere hablar contigo. Te va a llegar ese tipo de información y tienes que aprovecharla. Así que muy atenta, muy atento a los mensajes que puedas recibir, las llamadas o conversaciones, porque también me dicen que tú podrías escuchar una conversación que no es directamente contigo, pero es referente a algo que te impacta financieramente a ti. Y tú dices, oh, esta es mi oportunidad. Vamos a ver para ti en la casa número 4, la casa de la familia, cuál es el mensaje. Tienes la carta del Rey de Oros. Esto es una persona en la familia que tiene poder, que tiene reconocimiento, una persona importante en la familia. Y esto podría estarte indicando tal vez de que esta persona importante en la familia, estoy viendo tu familia, pero esto también podría ser una persona importante en un negocio, si es un negocio familiar, que quiere comunicarse contigo, que quiere hablar contigo y que quiere hacer como un cambio. Veo como si alguien te está pasando a ti el control remoto, alguien te está pasando a ti el basto del poder. Y es como si este Rey de Oros, que igualmente puede ser una energía femenina, puede ser una mujer, esté teniendo o esté pensando en retirarse y cambiar el mando. Para algunos de ustedes si tiene que ver con esto, o si no tiene que ver directamente con tu trabajo, pues parece que aquí hay una persona mayor con la cual estás trabajando, con la cual estás viviendo en casa, que por alguna razón sigue saliendo eso de que tal vez ustedes trabajan con esta persona. Esto puede ser un negocio familiar para algunos de ustedes. Para otros esto habla de la jubilación o el retiro tuyo, si esto aplica para ti, si estás en edad para jubilarte, o la jubilación de una persona cercana a tu vida. Puede ser un padre o un abuelo, una madre o una abuela, que parece que están por retirarse, están por jubilarse, y esto trae buenas noticias. Esto trae alegrías a la familia, trae alegrías al hogar. Vamos a ver cuál va a ser el mensaje para los que están solteros en la casa 5. Y recuerda dejar tus likes, tus comentarios, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. ¡Wow! En la casa 5 tienes el 5 de espadas para los solteros. Y esta carta me habla de una energía en donde hay algunos de ustedes solteros que todavía mantienen cierto pequeño apego a alguien del pasado o a una situación en el pasado. Pero con esta carta para el mes de octubre yo veo de que ustedes van a tener la posibilidad de cerrar esa herida, de dejar ese pasado atrás. Y también es como, estás soltero, estás soltera, no tienes a nadie, pero hay alguien a tu alrededor todavía que no te ha soltado. Hay alguien a tu alrededor todavía que te mantiene atada o atado. Y yo veo que ese amarre viene de parte de una persona externa a ti. No eres tú quien te mantienes aferrada o aferrado a esta persona. Con esta carta lo que yo veo es que tú finalmente dices así, esto no puede continuar más. Hasta aquí llegó. No puedes continuar tratando de estar presente en mi vida cuando ya no estás presente en mi vida. Entonces hay esa energía para los que están solteros de que durante este mes de octubre tú finalmente tomas esa decisión y le dices hasta aquí, no más. Continúa tu vida, yo continúo la mía, eso fue lo que acordamos. ¿Por qué continúas tratando de dar vueltas? Porque es como que no permite que la situación o la herida se sane. Es importante ese mensaje para algunos de ustedes. Lo bueno es que yo te veo a ti finalmente tomando decisiones y medidas drásticas para poder dejar esa persona en el pasado, o que esa persona te deje en paz, te deje tranquila, tranquilo, y tú puedas entonces continuar tu camino en búsqueda del amor verdadero. Vamos a ver casa 6, tu salud. ¿Qué mensaje hay aquí? Recuerda siempre, es importante que con respecto a tu salud te atiendas con un médico, un doctor idóneo de la medicina tradicional.
A ver, en la salud tienes la carta del 8 de copas. Mira, el mensaje que yo percibo con esto, apenas vi esta carta, es una persona que podría estar pensando en cambiar de tratamiento, cambiar de medicinas. Podría ser tú directamente o alguien cercano a ti. Y creo que también por eso vino directamente esa advertencia como que, ok, recuerda seguir siempre las indicaciones de tu doctor, seguir los tratamientos y diagnósticos que te den, porque aquí hay alguien que está como tomando la decisión de no continuar con un tratamiento médico, de explorar otras opciones. Está pensando en este cambio, está pensando en dejar estas cosas atrás. Déjame sacar una carta adicional. Esa carta de la muerte no te la voy a aclarar porque es positiva. Me habla de esta gran transformación que vas a estar teniendo en tu vida. Pero sí quiero sacar una carta adicional para esta carta de la salud. Ya sea que tú estés pensando en dejar un tratamiento o una persona cercana a ti esté pensando en hacerlo. Tira la carta de la reina de bastos. Y la carta de los enamorados. Esto me está hablando acerca, puede ser también un cambio de tratamiento que estén pensando en hacer tú o una persona cercana a ti. Y parece que este cambio de tratamiento va a dar buenos resultados. Y me mencionan también la palabra acidez. Tal vez algunos de ustedes están pasando por situaciones o problemas de acidez, o reflujo. Cuidado con la alimentación. Comer más frutas también, ¿no? Vamos a ver cuál es el mensaje para la casa número 7 y luego de esto entonces te voy a hablar acerca de algunos mensajes cruzados. Te invito a que te quedes hasta el final porque la intención de mis lecturas siempre es que te vayas con algo positivo y estoy seguro que puedes llevarte una predicción, puedes llevarte un consejo o algo de inspiración. La casa 7, la pareja. La carta del mago. Aquí la pareja yo la veo con esta carta de que está trabajando en algo nuevo. La pareja está tratando de armar o diseñar o crear algo. Esto también podría hacer referencia a un hijo dentro de la pareja. Parece que este hijo, dependiendo de la edad que tenga, está pensando en abrir su propio negocio o está pensando en hacer sus propias artesanías. Está pensando en también independizarse. Me marca muy fuerte esa palabra. Así es que para algunos de ustedes esto podría significar de que tienen algún hijo que está pensando en buscar su independencia. Y es algo que si está marcando acá puede que te esté generando cierto tipo de preocupación, tal vez por su edad. Emanciparse también me viene esa palabra en estos momentos, ¿eh? Así que atentos con algunos de los que estén en pareja porque puede que tengan esta situación con un hijo o una hija durante el mes de octubre que está buscando cierto tipo de independencia. Para algunos puede ser a un nivel un poco más complicado donde se necesite abogados y todo este procedimiento. Para otros puede ser simplemente de que está buscando una manera de poder generar mucho más dinero. Y si lo vemos de una manera súper positiva, esto podría ser, si te cruzo esta energía con lo de las finanzas, de que este hijo tiene una idea y esa idea va a dar muy buenos resultados, ¿eh? Con respecto a generar dinero. Y puede que ustedes como familia estén pensando en trabajar en ello. Y recuerda también que en la familia tienes esta carta del Rey de Oros, que es una carta que habla de poder, abundancia, dinero, una persona de poder y de control, ¿no? Vamos a ver las energías de la casa número 7. Acabamos de ver la casa 7, la pareja. Vamos a ver la energía de la casa número 8, la vida íntima, tu vida íntima. Parece que para algunos de ustedes esa área es un tema bastante sensible. Recuerda, estamos en la casa 8, vida íntima. Tienes la carta de del 9 de espadas. Y esta es una energía de estrés, preocupación, ansiedad. Para algunos de ustedes podrían estar teniendo este conflicto de tener dificultad en la intimidad, ya sea si estás con pareja o si estás soltero o soltera. Y si estás soltero o soltera y esto me marca en esta línea de esa persona del pasado que no te deja ir, que solamente está contigo pues para tener intimidad. Y puede ser esa situación para algunos de ustedes. Si te cruzo esta carta con la energía de la casa número 1 de la muerte,
que tú finalmente estás decidiendo parar eso y no prestarte más para eso, para que no te utilicen más. Pero marca dificultad en la intimidad. Me lo marca fuertemente para algunos de ustedes en esa energía. Déjame sacarte una carta más para aclarar. Déjame saber también si te gusta. Que aclare las cartas con este otro mazo. Ay, ay, ay. Mira tú. Te salió la carta de la muerte, exactamente en la parte de la vida íntima. Justo cuando te decía que si te cruzaba esta carta, esto estaba hablando de que tal vez algunos de ustedes iban a transformar esa energía. Y eso es lo que estás terminando, esa situación como de que alguien se está aprovechando de ti. Y efectivamente te cayó ahí mismito. Que si es para uno, es para uno, ¿eh? Para algunos de ustedes también estoy recibiendo otro mensaje con estas cartas acá y parece que puedes que estés necesitando visitar al médico por alguna situación que puedas tener con tu parte privada o con cierto tipo de tal vez se ha perdido como es el interés en la intimidad. Y puede que estén como tratando de buscar la fuente de por qué se siente esto, si es por estrés o qué es lo que está pasando, ¿no? Puede que algunos de ustedes estén pasando por esa situación. Vamos a ver la casa número 9. Educación, cultura, otros países, conexiones con otros países, viajes. A ver qué sale aquí. ¿De qué quieren hablarle a ustedes mis guías? ¡Wow! Tienes la carta del juicio. Mira, y con esta carta del juicio aquí, hay algunos de ustedes que marca que podrían estar pendientes por recibir una resolución con respecto a pasaportes, salir del país, autorizaciones. Algunos de ustedes tal vez su visa ya fue rechazada para algún país en particular. Ya te lo dejo así porque recuerda, el fondo es lo importante. Eso puede aplicar distinto para cada uno de ustedes. Y hay esa energía donde tal vez ese documento fue rechazado y esto pasa como una revisión nuevamente y estás como en ese proceso de esperar si sale la resolución, si sale a tu favor o si no sale a tu favor, para ver si puedes entonces retomar estos viajes. Pero aquí veo espera por un anuncio, espera con respecto a información de otro país y más que todo me marca fuertemente eso, como que ya anteriormente fue rechazado y están esperando a ver si se puede volver a aplicar. Muy bien. Y si se aplica, el resultado se ve positivo con esa carta de el juicio. Vamos a ver la casa número 10, tus deseos, tus sueños. Wow. Te salió la carta del 7 de bastos, en tus deseos y tus sueños. Y esto parece que para algunos de ustedes hay cierto bloqueo, o tú has colocado cierto bloqueo o cierto tipo de protección. Y al salir esta carta, el mensaje que me llegaron mis guías cruzado esta carta con la familia y con los que están solteros, parece que aquí hubo una promesa que no se cumplió. Hay que ver si tú hiciste esa promesa y no la cumpliste, pero me marca más fuerte esa energía de un familiar que pudo haberte hecho una promesa que te iba a ayudar a cumplir tus sueños o tus metas, o una persona con quien tú pudiste haber pensado en tener una conexión y tal vez por eso se rompió la relación y ahora estás soltero, soltera, porque marca esa energía de ese bloqueo en tus sueños y de una promesa no cumplida. Hay que analizar muy bien cada uno de ustedes cuando esto aplique y resuena para ti. Si no resuena ahora, puede que resuene durante el mes. Para analizar entonces cómo levantar ese bloqueo en tu vida, déjame sacarte una carta más. Porque es como si estuvieses anhelando con mucha fuerza esto en particular que se cayó, que no se cumplió. Y hay cierta energía también, si te canalizo esta carta del 5 de espadas de otra manera, donde es momento de soltar y seguir hacia adelante, no mirar más hacia el pasado. La justicia. Efectivamente, algunos de ustedes tienen una situación legal, pues te sale el juicio y la justicia. Puede que algunos de ustedes ese sueño y ese anhelo hubiese sido trabajar en este país, irte a este país o recibir estos documentos, y eso al no recibirlo veo esa energía como que pues ya no quiero más nada.
Y estas cartas de la muerte que están aquí te están indicando, aprende a reconocer las señales. Si este camino se ha bloqueado para ti con respecto a lo que tú anhelabas y tú deseabas, es porque tienes que tocar en otra puerta. Así que para que algunos de ustedes entonces no vean eso como una derrota, vean como el universo, Dios, en lo que tú creas, guiándote para que tomes otra puerta para llegar a la felicidad, para llegar al éxito, que está marcado para ti con esta carta de las finanzas, ¿ah? Y en la familia tienes también esa energía. Así es que trata de recuperarte y no dejar que esa sensación de decepción o esa sensación de que una promesa que te hicieron no se cumplió siga afectando tus sueños, siga afectando tus planes, porque tienes que volver a soñar, tienes que volver a tener anhelos. Vamos a ver la casa número 11, tus amigos, a ver qué mensaje sale allí para ti. La carta de la emperatriz, wow. La carta de la emperatriz te puede estar hablando en el grupo de tus amistades, tal vez esto puede hacer significado de que tienes una amistad que está pronto a dar a luz o que va a quedar embarazada muy pronto. Y si esto te está marcando aquí, puede pues que esa persona tenga la intención de hacerte a ti padrino o madrina de su hijo, de su bebé. Si te está marcando acá es porque te afecta de alguna manera o puede traerte alegría, puede traerte mucha ilusión. Ay, 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 ay. ¿Por qué mis guías me hacen ver esto? Ok, yo te doy el mensaje. Para algunos de ustedes esto te está apareciendo aquí porque parece, y esto puede aplicar para un grupo pequeño de ustedes, que esta amistad que va a quedar embarazada está quedando embarazada de alguien con quien tú saliste anteriormente. Y para algunos de ustedes puede ser esa energía que tienes aquí en esta carta de los solteros que tú te das cuenta y te tomas la decisión de dejar a esta amistad y a esta persona atrás. Si lo vemos un poquito más dramático, marca así. De otra manera puede aplicar como te indiqué, pues de una manera más amorosa, en que simplemente una amistad tuya está quedando en embarazo y te va a pedir a ti pues que seas padrino, madrina de su bebé o que la ayudes de cierta manera. Vamos a ver la casa número 12, cierre de ciclos, karma, cómo está todo allí contigo. Tienes la carta del 4 de oros. Y eso me está hablando de que hay cosas en las cuales tú todavía te estás aferrando. Puede ser rencor, puede ser situaciones que estén afectando tu vida. Con respecto también a algún tipo de abandono, ¿sí? Te canalizo esta carta del 8 de copas. Diferente, puede ser un abandono en el amor de una persona que tú querías mucho, que estabas muy apasionado, muy apasionada y todavía no has podido dejar eso atrás. Puede tener que ver con esta energía de esa expareja que ahora va a tener un hijo con alguien que era cercano o cercana a ti. Y parece que aún te estás aferrando a eso. Y esa energía de continuar aferrándote a ese sentimiento no te está dejando avanzar. Hay que buscar cierto tipo de solución. Si eso te lo cruzo con esta energía de los sueños, es que sigues, de los sueños y de los viajes y del juicio que estás esperando que se apruebe, que sigues tocando la misma puerta que has cerrado varias veces, que es necesario dejar de aferrarte a esa energía y buscar otra. Vamos a ver cuál es el mensaje del arcángel para ti, quién te va a estar acompañando y defendiéndote durante el mes de octubre. ¡Wow! Te sale el arcángel Jofiel, que representa la carta de la estrella en el tarot. Una carta que te habla de sueños que se hacen realidad. Una carta que te habla de una gran intuición. Por eso es que te están diciendo acá, toca otra puerta. Hay otra manera de lograr esos sueños. Hay otra forma de alcanzarlos. Pero en esa misma puerta en la cual estás tocando, ya no. Tienes que creer en ti, creer en el universo, creer que vas a poder obtenerlo. Porque lo vas a lograr, pero de otra manera. Y esta carta también te habla del final de una situación de dificultad, que hace referencia también a estas dos cartas de la muerte para ti. El número divino que te da es el número 17.
puedes sumarlo y sería el número 8 o el número 71. Estos números pueden representar algo para ti o simplemente son números divinos de la suerte. ¿En qué puedes enfocar tu energía para mantener tu energía siempre elevada? Mira, te habla que por medio de las flores. Trabajar con las flores te puede abrir a ti tu corazón, te puede traer bendiciones y tú de otra manera también puedes llevarle estas bendiciones a otra persona. Esto puede también significar de que necesitas tener algún tipo de flor, la que más te guste, contigo en tu casa, cuidarla, darle amor, que eso va a ser importante para que puedas canalizar las energías de una manera positiva. Y vamos a ver cuál es el consejo que te dan las cartas. Sale la carta de la mente. Salir un poco del pensamiento negativo, no permitir que tu mente y los pensamientos te atormenten. Es lo que te están recomendando acá. Que mantengas una mente y una actitud positiva. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta lectura. Gracias por tus likes, por suscribirte y tus comentarios. Te espero el 29 de septiembre, 8 de la noche, hora de México, Bogotá, 9 de la noche Miami, 10 Buenos Aires. Voy a estar en directo, un directo muy especial de mi corazón para ti. Te espero. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.